de qué forma debe propagarse la educación sexual. Y sin duda, todas las personas a nivel de sociología, de psicología, inclusive de psiquiatría, se unen en pensar y en consolidar el concepto de que entre más temprana sea la educación sexual, mucho mejor será para el individuo y consecuentemente para la sociedad. Estamos así que con Alex. Alex, tu bienvenida. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Gracias, Axel. Sí, es una temática bien interesante abordar la educación sexual desde la óptica espírita o en estos momentos tan cruciales de una sociedad que necesita equilibrio, una sociedad que busca paz, que busca plenitud. Y por eso el tema de hoy tan importante, ¿cierto, Axel? Exacto, y especialmente queremos enfocarlo desde el tema de la juventud y la infancia. En los jóvenes, cada día es creciente el inicio de los resultados de la actividad sexual cada vez más temprana, más prematura. Según los resultados más recientes de investigaciones que comienzan en la Universidad de los Andes, en Colombia los hombres comienzan en promedio su actividad sexual a los 13.5 años de edad y las mujeres a los 14.8 años. Esto precisamente comienza tan temprano, sin ninguna planeación, sin ningún conocimiento. Y es allí donde se enfrascan los principales problemas sociales por el desconocimiento inicial que hay del tema sexual. La adolescencia, como todos sabemos, adolescencia, adolecemos de conocimiento. Y es precisamente en este periodo donde nosotros comenzamos a, a experimentar un desarrollo físico y psicológico. Físico porque los hombres en principio comienzan a hablar inclusive más grueso, de forma más grave, y las niñas les comienzan a aparecer unos cambios importantes en las caderas y el nacimiento y el conocimiento de sus senos también aparecen. En el hombre, el líquido seminal que termina siendo el espermatozoide aparece y estas apariciones tan repentinas, a veces abruptas en el organismo, causan inquietud en el joven y muchas veces angustias y tristezas. Esta etapa es cuando existe el desdoblamiento de los órganos secundarios sexuales y por eso, mientras en algunos presentan desarrollos distintos, aparece lo que desequilibra al joven, que es el interés en el sexo, el interés en conocer qué está pasando con su cuerpo, qué pasa con los otros cuerpos. Y es ahí donde nacen los conflictos en esta área y traen consecuentemente inseguridades, angustias, timidez, inestabilidad. Y en el desarrollo de personalidades cuando más se acentúa. Hoy vamos a tocar esta óptica porque es precisamente el tema que queremos revisar en la tarde de hoy. Es interesante la temática que vamos a abordar, porque como muy bien decía y expresaba Axel, en la etapa de la adolescencia es cuando más se despiertan esta serie de inquietudes y de fuerza que está latente en el ser humano, como es la fuerza sexual. Y, y cuando se llega a la adolescencia es como si un dique se rompiese. Y entonces el muchacho empieza a tener, el joven, el adolescente, empieza a tener una serie de cuestionamientos, una serie de situaciones con las que no se empieza a sentir cómodo, donde empieza a concebir al mundo de una forma, donde empiezan a hacerle preguntas alrededor de esto, las emociones que experimenta, la atracción hacia otro de su mismo, de su género contrario, y todas estas simpatías que se van creando alrededor del ser humano. Y entonces es bien interesante abordarlo desde la óptica espírita, como lo vamos a abordar en esta tarde, porque el ser humano, la doctrina espírita lo concibe como un ser trino, un ser que está formado por su cuerpo físico, por su periespíritu y el espíritu como tal. Y por ende, desde esta óptica, desde la psicología profunda, vamos en esta tarde a dilucidar algunos conceptos alrededor de este tema. Y es precisamente en este momento cuando cobran importancia las compañías autoritarias que tenga el joven.
los padres de familia, la familia misma, sus tíos, los abuelos, los maestros, las personas que la acompañan continuamente para hacerlos entender estas inquietudes que nacen en él, inclusive el Estado con sus diferentes metodologías, los medios de comunicación, etcétera. Ellos deberían estar en sintonía con la necesidad que sienten los jóvenes para buscarle al joven desde un instante, al niño de sus inicios, las conductas saludables con respecto al sexo. Comenzar a explicarles a ellos desde un principio que hay una responsabilidad, así como le explicamos a un niño para qué es la boca, para qué son los oídos, para qué son las manos. Tenemos que explicarle también a los niños para qué son los órganos sexuales. Los órganos que eminentemente tienen un objetivo de reproducción. Es un error que se comete a menudo en la sociedad y es también en algunas religiones, y es encauzar al sexo como algo indebido, como algo prohibido, condenándolo como una fuente de perdición. Entonces, ¿qué pasa? Que en muchos hogares, en muchas familias, más bien hacen silencio al respecto. Cada vez que hay un momento para hablar de sexo o cuando hay una actividad que obligue a interpretar temas sexuales, conlleva al silencio o simplemente a negarlo o no hablar de él. El espiritismo viene a enseñarnos que esto es un gran error porque el niño, desde el momento que comienza a hacer preguntas, desde el momento inclusive que comienza a entender su cuerpo, debe serle explicado para qué son los órganos. El espiritismo nos enseña que el sexo, desde el principio, desde la infancia, adolescencia y el periodo de adultez, es un periodo, un proceso de experiencia, un campo de experiencias para el espíritu inmortal. Sí, es Axel. Es bien interesante esta propuesta que nos lanza el espiritismo de entender al ser humano en su condición temporaria de estar encarnado, de vivir todas estas experiencias que le otorga el cuerpo físico, porque en el pasado se concibió la parte sexual como algo, como un tabú, como algo de lo que no hay que hablar, como algo de lo que es pecaminoso, y tanto así que permanece repudiado, permanece en una posición de la cual se hace abusos por las represiones que se dan o por las situaciones mismas que vive el ser, por no saber entender la función sexual, el objetivo que tiene el sexo en el ser humano. Y frente a todas esas situaciones que permanecen como parte del colectivo de las personas, está que es algo todavía visto de manera pecaminosa, producto de toda esa educación religiosa que se nos dio y que precisamente hoy el espiritismo nos viene a hablar de este tema tan importante para dilucidarnos de que nosotros somos seres que el cuerpo físico es quien nos otorga el género, pero el espíritu como tal no posee sexo, como bien los explican los espíritus. Exacto, Ale. Muy bien, vamos a profundizar un poco más esta parte. En el libro de Espíritus, en la pregunta 200 a 202, nos hablan precisamente del tema sexual en los espíritus. Como saben, nosotros somos espíritus, venimos del mundo espiritual y tomamos un cuerpo, encarnamos para tener experiencias carnales que nos ayuden a la evolución. Entonces, la pregunta que planteó el maestro Allan Kardec, 200, al número 200, en el libro de Espíritus le preguntaba a los espíritus superiores, ¿los espíritus tienen sexo? Y la respuesta que nos dan los espíritus superiores es la siguiente: como ustedes lo entienden, no, porque los sexos dependen de la organización. Entre los espíritus hay amor y simpatía, pero basados en la similitud de los sentimientos. Y la enseñanza, seguidamente en las preguntas que continúan, es la siguiente: los espíritus que animan a los hombres y a las mujeres son los mismos. Es decir, los espíritus van teniendo experiencias una y otra como hombres o como mujeres en las diferentes encarnaciones para ir integralizándose un conocimiento intelectual y moral.
nos enseñan también, los espíritus se encarnan como hombres o como mujeres porque no tienen sexo. Como deben progresar en todo, cada sexo, al igual que cada posición social, les ofrece pruebas y deberes especiales, así como la ocasión de adquirir experiencia, porque si alguien encarnara siempre como hombre, solo sabría lo que saben los hombres, no tendría experiencias como mujer. La codificación espírita nos informa que el espíritu es asexuado, no tiene sexo, y que dependiendo el sexo del organismo, la determinación del género y en una existencia depende de las pruebas que le son necesarias para su evolución. Es decir, vamos adquiriendo nosotros los diferentes sexos en las encarnaciones distintas de acuerdo a la necesidad que tenemos evolutiva. Si hemos adquirido cierta evolución a nivel de masculinidad, pues en otra encarnación vendremos como femeninos para poder conocer también esas experiencias femeninas. Así es, Axel. Y esto es una propuesta bien revolucionaria, porque la psicología profunda de Juana de Ángelis, nuestra mentora espiritual, que ha traído varios libros alrededor de este tema, nos recuerda que el ser humano necesita vivir estas experiencias porque debe desarrollar, así como en algún momento debe desarrollar la energía para ciertos factores, en otros momentos también debe desarrollar la ternura, la jovialidad, que son presencia de la masculinidad y presencia de la feminidad, lo que en algún momento habló Carl Gustav Jung de ánima y ánimo. En esto el ser humano debe desarrollarse, por eso nuestras experiencias en diferentes, sea como hombre en algunas oportunidades o sea como mujer en otras, es porque en cada una de ellas vamos adquiriendo ciertas experiencias, ciertas etapas que vamos quemando y logrando para que el espíritu alcance la evolución. Por eso este tema de la sexualidad debe ser bien trabajado desde la infancia, desde la adolescencia, para construir jóvenes maduros, jóvenes equilibrados en este fenómeno que se va experimentando paso a paso. Entonces, el espiritismo viene a darnos estas luces al respecto para nosotros alcanzar la plenitud, porque nuestras mayores equivocaciones alrededor de esta temática está por no conocer, por no educarnos, por no llevar bien nuestra vida en equilibrio. Y por eso vemos hoy las jóvenes en edad temprana siendo madres o siendo padres, porque no se entendió bien los compromisos, lo que debía ser la sexualidad en el ser humano. Sí, por eso es interesante recordar lo que en su momento nuestro querido Divaldo Pereira Franco nos hablaba en una entrevista que nos explicaba algo respecto a la opción sexual. La pregunta que le hacían en su momento era cómo podía entenderse la opción sexual desde el espiritismo. Y Divaldo da una explicación que pasamos a continuación. El sexo masculino propicia la reproducción de una sustancia, la testosterona, que da el vigor, da la fuerza, da la lucha. Esto es típico en la organización masculina debido al aparato que produce esa sustancia y de las glándulas suprarrenales que producen el 5% de la testosterona. En la mujer, gracias a la formación de los ovarios, produce una sustancia que la hace dulce, pacífica, como sucedía antiguamente, que la hace maternal, delicada. Entonces, el proceso evolutivo del espíritu tiene una experiencia de la masculinidad, digamos que en un largo periodo viene masculino, y nuevamente encarna algo masculino, y de súbito, de golpe, viene a experimentar la feminidad. Entonces, el aparato femenino, el psiquismo es masculino. La persona tiene preferencia por aquellos que corresponden al psiquismo de la reencarnación anterior. Y puede suceder que haya relación íntima por la preferencia, por la identificación. Por eso suceden algunos desajustes cuando no entendemos realmente lo que pide nuestro cuerpo y la necesidad espiritual que tenemos. No, no es un vicio, es por la identificación a ese encuentro
lo cual llamamos opción sexual, como se dice normalmente. Es una explicación profunda que nos da Divaldo Franco y queremos en este momento hacer una pausa en su programa Luces para el Alma y los invitamos a responder o a plantear las preguntas en dirección. Sí, nos puedes encontrar en el canal Ceja Cartagena, entrando a YouTube, escribir Ceja Cartagena e ir a eventos en vivo. Y ahí está el chat o los comentarios y puedes dejar las inquietudes. Y obviamente en unos momentos podemos contestarlas. Recordamos Ceja Cartagena, Ceja, vamos a deletrearlo, Ceeeja Cartagena, en el canal de YouTube, eventos en vivo, y podrán hacer los comentarios o preguntas necesarias. Continuamos entonces con nuestro programa Luces para el Alma en el enfoque del tema de la educación sexual desde la óptica espírita. Hasta ahora hemos definido ciertos aspectos importantes para entender un poco lo que es el sexo y la reencarnación. Nosotros como espíritus inmortales que somos, la necesidad que tenemos de tener experiencias de uno y otro para que vaya de forma integral haciendo conocimiento más externo, más extenso de lo que es el alma, de lo que es el hombre, de lo que es sus inclinaciones y hacia dónde debe ir creciendo moralmente. Una de las grandes temáticas que siempre causan mucha discusión respecto a cómo está el sexo, cómo está el sexual, es lo relativo al tema de la homosexualidad en las diferentes civilizaciones. Y en esto, Divaldo Pereira fue muy claro en la entrevista que hablábamos hace un minuto y nos decía que en el ser humano nació un sentimiento de ética comportamental y ese sentimiento se transformó en una propuesta de salud y enfermedad. Desde Hipócrates, el padre de la medicina occidental, el homosexualismo era un estado patológico. Sin embargo, los griegos, especialmente en Atenas, Esparta, Corinto y Tebas, mantenían las acciones homosexuales, especialmente masculinas, entre los individuos adultos y muchachos, como una necesidad biológica. No había ética. Era un principio de necesidad biológica, como comer, como tener una preferencia especial. Lo malo es cuando se come y esto produce indigestión. Entre los griegos, los asirios, los babilonios, era una práctica habitual. No era ética porque se veía como una necesidad. Con el desarrollo de la doctrina judía, Moisés condenó esta idea porque era muy común el homosexualismo en Egipto. Posteriormente, la evolución demostró que la sexualidad no está en el aparato, sino en la mente, porque el deseo es mental. Entonces aquí venimos a concluir algo interesante. El tema del sexo, como lo veíamos anteriormente, el espíritu es asexuado, pero cada vez que encarnamos, vamos tomando nosotros un comportamiento sexual de acuerdo al cuerpo que tenemos. Pero quien gobierna, quien realmente está comandando todas las acciones sexuales es nuestro espíritu, lo que conocemos con nuestra mente, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros emitimos con nuestra energía, el pensamiento, es lo que realmente va a llevar los actos. Es por eso que tenemos que tener claridad de que quien comanda las acciones del cuerpo
es el espíritu y no el cuerpo quien comanda al espíritu. Es allí a veces que existe la confusión, por eso el trabajo debe ser el educativo del espíritu. A quien tenemos que educar es a la persona. Todo debe enfocarse hacia eso, es el tema que tenemos que tratar ahora. Esto es bien interesante porque gracias a la doctrina espírita comprendemos que todos estamos pasando por un proceso evolutivo. Todo pasa por un proceso evolutivo. Y esto hay que entenderlo desde el punto de vista de la reencarnación, que el espíritu tiene la necesidad de reencarnar, de pasar por la carne. Y a través de todo este proceso de vivir experiencias en el cuerpo físico, vamos sintiendo todas las necesidades mismas del cuerpo. Por eso la necesidad de reencarnar. Y la reencarnación se da a través de un proceso de unión sexual. Y en los seres humanos es a través del reencuentro de, del hombre con la mujer, para que se forme la familia que es una gran conquista de la humanidad. Pero en este proceso eh, hemos dejado que nuestros instintos a veces nos gobiernen y por eso es que ha sucedido todo este proceso de mal entendimiento de la sexualidad en el ser humano, fruto de que nos dominan nuestras pasiones, nos dominan nuestros instintos, que no es más que el remanente de todo nuestro proceso evolutivo por los diferentes periodos que hemos atravesado hasta individualizarnos como espíritus, como nos los enseña la doctrina espírita. Y hoy estamos aquí en estos momentos históricos de nuestra humanidad viviendo tantos conflictos a nivel sexual y tantas cosas que se han dado en la humanidad fruto del mal entendimiento de la sexualidad. Nuestro psiquismo de manera colectiva y nos encontramos con la época de los 60, que fue una época bien difícil, conflictiva, donde se dejaron todo aquello reprimido, todo lo que se castró, se fue al otro extremo, al extremo de la liberación, al extremo de dejar que los impulsos gobernaran todo nuestro ser y fruto de ello aún seguimos pagando como sociedad los impulsos mal gobernados que dejamos al sexo, dejamos que se desbordara toda esa fuerza que debe construirse hacia lo bello, hacia aquello que engrandece al ser, toda esta fuerza sexual que nosotros tenemos y dejamos que nos gobiernen las pasiones. Es por eso que en el día de hoy hemos decidido hablar de este tema para que podamos encontrar el equilibrio, podamos establecer nuevos paradigmas de cómo llevarnos por la vida. No somos, que no somos solamente un aparato reproductor para reproducir seres humanos o simplemente para dejarlo al libre albedrío de nuestros placeres y llevarlo a situaciones donde vamos a caer en, en en el hastío mismo. Y por eso tantas cosas desafortunadas que se ven en la sociedad actual. En el libro de Juana de Ángelis, psicografiado por Divaldo Pereira Franco, Adolescencia y Vida, la mentora Juana de Ángelis nos da unas pautas interesantes respecto a este tema de la sexualidad, intensificando la necesidad de que debe ser prematura la educación.
ya inevitables en los actos y muchas veces se implantan en el psiquismo, perjudicándolo a futuro. Por eso, la orientación sexual sana, nos dice Juana Ángelis, es la única alternativa para el equilibrio en la adolescencia, como base segura para toda la encarnación. Es decir, es allí, en ese momento, cuando hay la explosión de la necesidad física, cuando tenemos que tener ya la educación, las primeras orientaciones adecuadas para que no realicemos actividades que nos conllevan a un entendimiento equivocado del sexo. El control mental, la disciplina moral, los hábitos saludables en la ocupación de horas. ¿Qué está pasando con los jóvenes de hoy día? Como tienen ese torrente, como hablaba Alex ahora, de necesidad física, hay que descargarlo de alguna forma. ¿En qué? En el estudio, en el deporte, en el arte. Lo que tenemos que incentivar a nuestros jóvenes y a nuestros niños desde el principio es a emplear sus horas de ocio, sus horas de sábados y domingos en temas esenciales para su crecimiento. Inclusive en la oración, enseñarlos a orar para que parte del tiempo en sus vidas sea también en oración. Entonces se constituye en ello una correcta metodología el hecho de que tengan disciplina, de que tengan hábitos apropiados y de que sus horas la dediquen a un arte, a un deporte, a una lectura edificante, para que en la travesía de la adolescencia, cuando ese impulso de la energía, el cuerpo físico se da, ellos logren ya tener un despertar de su razón y comiencen a identificar las problemáticas con madurez y equilibrio. Entonces, Alcel, quiere decir que nosotros los adultos tenemos una gran responsabilidad con la juventud de hoy, ¿cierto? Porque debemos demostrarle, apartar todo lo pecaminoso que se construyó alrededor y mostrar que así como se educa para tener una vida sana, saludable en la alimentación, en el practicar el deporte, también la vida sexual debe ser educada desde las edades tempranas, sin colocar un velo de misterio alrededor de esta temática, porque no es más que un órgano, nuestra parte, por ejemplo, nuestros aparatos reproductor, es como si fuese a hablar de la mano o hablar de la nariz, y que además tiene una función especial porque permite que a través de este fenómeno de la vida se pueda seguir perpetuando la especie humana en la Tierra y permita espíritus venir a través de procesos reencarnatorios a cumplir sus experiencias evolutivas en la Tierra, pero que sea a través de una familia equilibrada, a través de personas que construyeron una vida en equilibrio y que corresponde, obviamente, a la familia, al hogar, establecer todos estos parámetros en la juventud, para que no veamos más en nuestra sociedad a jovencitas de 13 años saliendo embarazadas o a jóvenes de 14 años ya siendo padres. Y resulta que una madre, una abuela de 30 años, que fue una madre de 15, tampoco se supo educar y tampoco sabrá educar a sus nietos, porque tampoco construyó su educación, tampoco se construyó una moral firme, valores que supieran afrontar para enfrentar los desafíos de la existencia humana. Entonces vemos aquí delante de la filosofía, de la ciencia espírita, de la doctrina moral espírita, vemos que hay todos unos desafíos frente a esta temática para construir una sociedad cada vez más equilibrada, una sociedad desde las bases del hogar, desde las bases de la familia, retornando a los valores que deben rescatarse en el hogar, porque hoy se necesitan, los jóvenes necesitan a los padres, necesitan del afecto en el hogar para que ellos puedan solucionar todos esos conflictos y no se permitan estas fugas a través del sexo desgobernado, descontrolado, que los llevará a futuros desequilibrios y por ende a una sociedad que tambaleará en todo este fenómeno que estamos viviendo en la actualidad. Sí, entonces definitivamente el sexo debe ser bien orientado en el sentido moral. Nosotros como espíritu estamos viendo experiencias continuas a nivel corporal y vamos a requerir que todas esas experiencias vividas en las diferentes encarnaciones nos ayuden a ir creciendo espiritualmente un sentido de progreso, un sentido de crecimiento y un sentido de integralidad tanto a nivel intelectual como a nivel moral. Y el sexo es una fuerza
que puede despertarse y llevarnos en una orientación equivocada. Por eso, esta fuerza requiere ser canalizada. Cuando no es canalizada, deja a la persona en desequilibrio, daña y destruye. La naturaleza sexual ha conducido la historia de la humanidad y porque no siempre fue orientada correctamente, se dieron desastres bélicos, como ahora nos comentaba Alex, que sobrevinieron a las hecatombes morales, sociales y espirituales. Ha sido una cosecha de los grandes conquistadores y líderes cobardes, reyes y dictadores innobles que dominaron a los pueblos arrastrándolos a cautiverios por temas sexuales, porque consiguieron dominar y controlar esa energía de forma debida, porque llegaban a momentos de alucinación donde no podían esa fuerza controlarla. Entonces, el sexo bien orientado reposa y estimula al espíritu, orientándolo hacia el despertar del amor, porque el amor, en principio, se interpreta como una atracción física, que luego se va transformando en otro tipo de atracciones o conocimiento de otras personas. Pero la primera atracción, que puede ser de tipo sexual, es fuerte. Y en ese momento debemos comenzar a controlarla para saber qué tipo de sentimientos están haciendo nosotros. Se debe constituir como una guía segura para equilibrar todos los problemas que surgen y preservarnos de los abusos. El sexo sin amor es agresión brutal en nuestro cuerpo. En la búsqueda de placer constante, de permanente duración en el tema sexual, resultando desastroso para el espíritu porque no satisface ni apacigua. Juan de Ángeles nos enseña que cuanto más es usado como instrumento de desesperación o de fuga, menos tranquilidad proporciona el sexo. Sí, Hansel, es una verdad increíble porque nos dice nuestra amiga espiritual, la hermana María, que hace parte de los trabajos espirituales en la casa Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles, que el sexo, que los problemas de sexo nunca podrán ser solucionados con sexo. Porque entre más dejemos que esta fuerza nos domine, más se querrá, porque habrá un descontrol en nuestra existencia, nuestros objetivos de la vida se ofuscan, se pierde el sentido existencial totalmente, solo estimulándolo en lo físico, porque llegará un momento en que el hastío dominará. Y cuando el hastío aparece el hastío a la vida, al hastío a la experiencia de vivir. Y muchos de estos fenómenos llevan a la locura o al suicidio. Por eso la importancia de este tema, de tratarlo en el hogar, de buscar que los hijos crezcan con equilibrio, y nosotros los adultos, si tenemos alguna dificultad alrededor de temas sexuales, debemos procurar a través de la oración, del refugio del trabajo, del servicio, de la entrega, poder solucionar todas estas emociones descontroladas en nuestro ser. Porque si tenemos abusos del sexo es porque hay en nosotros un conflicto que no hemos solucionado, que no hemos querido mirar y que se fuga a través de estas experiencias descontroladas en la vida. Entonces, por eso es la importancia de rescatar en nuestros hijos los valores, de enfocar la construcción de una familia más equilibrada, de ayudar a la juventud a disfrutar de la amistad, de otras experiencias, que no sea simplemente la búsqueda desenfrenada por tener relaciones, de las presiones sociales que viven nuestros hijos, porque si ya tuviste sexo, porque se encontrarán con amigos de sus edades que le preguntarán cuántas veces, o con cuántas niñas, o con cuántas chicas, o tu hombría se mide por esto o por otro. Y qué decir de padres que llevan a sus hijos a los burdeles para que se inicien en la vida sexual, creyendo que la hombría radica en cuántas mujeres han pasado por la vida del ser humano, de los hombres, en el caso de los hombres, en sociedades como la nuestra, en la costa, por ejemplo, donde vivimos, que el hombre es hombre y entre más mujeres tiene. Entonces, frente a todos estos desafíos que se encuentra nuestra sociedad, la educación en la familia, el cultivo de los valores, el cultivo de una ética que construya a lo bello, a lo noble, a vivir experiencias, a disfrutar del deporte, de la vida sana, de la amistad,
va a construir que haya una sociedad más justa, más equilibrada y nuestros jóvenes puedan tener más plenitud, más alegría de vivir frente a los conflictos que ellos experimentan. Estamos de acuerdo, Alex. Entonces vemos lo importante que es entender esta fuerza sexual, esta fuerza física que debe ser dominada por el espíritu, para el espíritu y en progreso del espíritu. Hay una pregunta que nos llega a través del internet. eh, ¿Cómo es la evolución sexual del hombre entonces a nivel de las encarnaciones? Vamos ya para responder el libro Sexo y Vida de Manuel Francisco Cándido Xavier. Él nos decía y nos explicaba en esta parte, a medida que el espíritu evoluciona, pasa a comprender la energía sexual y desarrolla el discernimiento y la responsabilidad para su aplicación. Por eso, debe ser controlada con los valores morales que garantizan su digno empleo. Es así que se da el crecimiento de encarnación en encarnación a nivel sexual, ya sea en la creación de cuerpos físicos, formadores de familia, o en la creación empleando ese recurso físico, esa fuerza, canalizando esa fuerza a nivel de obras benéficas, a nivel de la cultura, a nivel de la extensión del progreso y de la experiencia, la belleza y del amor, todo buscando la evolución y el embellecimiento psíquico de nuestro planeta. ¿Miren? O sea, mire todo lo que conlleva esa fuerza sexual. Ese equilibrio nos lleva a que se abran otro tipo de energías, otro tipo de fuentes de ayuda desde nuestro espíritu hacia los demás. Es decir, en la medida que canalizamos esas fuerzas, que entendemos nosotros cómo llevarlas al beneficio propio, se proyecta hacia los demás. Este es su programa Luces para el Alma. Vamos a hacer una pausa pequeña para luego llegar a la parte final de conclusiones del programa. Continuamos con nuestro programa Luces para el Alma en este interesante tema de la educación sexual desde la óptica espiritual. Vamos a ir concluyendo ya los espacios que hemos ido tratando en la tarde de hoy. Podemos resumir lo dicho anteriormente en varios puntos. Comencemos inicialmente por explicando el hecho de que no debe existir prohibición como enseñanza. ¿Por qué? Porque la prohibición no va a darnos las luces respecto a cómo utilizar el sexo cuando debemos hacerlo. ¿Cuál es el sentido final del sexo? No prohibición, sino educación. ¿Educación por qué? Educación porque necesitamos entender desde temprana edad. No podemos encasillarnos en que a los 4, que a los 6, una temprana edad, cuando los padres ya entiendan, los maestros entiendan que el niño ya requiere de ese conocimiento, irlo capacitando respecto a cómo utilizar sus órganos a nivel de higiene, al nivel de comportamiento, para qué es el fin específico, no ocultarle nada, ni prohibirle nada, porque él está experimentando en ese momento una fuerza que no entiende y lo que hay es que explicarle esa fuerza, cómo puede canalizarla hacia beneficio propio. Entonces, cuando ya él pueda racionalizar por qué tiene ese estímulo, por qué tiene ese interés, él va a ir entendiendo que es una metodología que va a convivir con él el resto de su vida y que deberá dominarla porque es fácil hacerlo en beneficio propio. Así es, Axel. Y lo mismo es que no es una abstinencia impuesta, sino el empleo digno con el debido respeto a los otros y a sí mismo.
Es decir, que cuando yo alcanzo el respeto, comprendo la función sexual, la entiendo, sé que cuándo van a llegar los momentos, cómo debo yo aprovechar esa fuerza y va a tenerse en equilibrio, sabré los momentos, sabré esperar, porque ha sido en el futuro, en el pasado se ha hecho y en el presente se ha hecho mal uso de esto. Entonces se abstienen las personas y cuando lo que logra es el efecto contrario. Entonces no es una abstinencia, es el control, el respeto digno a la función, para qué existe, cuáles son sus objetivos, para dignificarla y respetar al otro. Los demás no son elementos para nuestra utilidad. Por eso debemos aplicar eh, el fundamento que dice que hagamos a los demás lo que queremos que hagan con nosotros. Sí, y en estas conclusiones tenemos que hablar de la no indisciplina, sino el control. ¿Por qué? Porque tendemos a veces a entenderlo de forma indisciplinada, utilizarlo indisciplinadamente, entender que como somos jóvenes tenemos capacidad para hacer ciertas cosas que ya mañana no tendremos tiempo de hacerlas, o porque después el tiempo las arreglará, o porque debo aprovechar ahora que soy joven y hacerlo. Entonces, esa indisciplina, no, no trabajarla de esa forma, sino más bien entender cómo controlar estas fuerzas, cómo controlarnos para ir nosotros experimentando de manera gradual lo que es provechoso para nosotros. Entender que el sexo es una energía que puede ser controlada por nosotros. Así es, Axel. Y no debemos hacer de ella un libertinaje, sino responsabilidad. Saber cuándo soy responsable, cuándo puedo asumir todo lo que acarrea la vida sexual en su integralidad. Cuando dejo que mis fuerzas sexuales vayan en descontrol, no tengo responsabilidad. Pero cuando sé cuándo es el momento, cuando tengo conocimiento, cuando tengo la intelectualidad, cuando tengo la emocionalidad en equilibrio, entonces llegarán los momentos adecuados. El ser, el espíritu, cuando se culturiza, cuando adquiere conocimiento, cuando racionaliza, cuando está dirigido, cuando ha alcanzado la madurez, puede tomar decisiones. Y el ser sabio sabe cuál es el momento adecuado. Entonces hay que esperar, hay que tomarse el tiempo, vivir con alegría, disfrutar la vida de la manera sana, responsable, sin dejarse llevar por los placeres, por la búsqueda de placeres desenfrenados. Entonces, para cerrar nuestro programa de hoy, vamos a dejar un conocimiento integral y resumido de lo que hemos hablado en el día de hoy. Por mucho que queramos nosotros entender, por mucho que queramos explicar, siempre seremos ignorantes respecto a la energía y a la capacidad que tiene este conocimiento sexual. Somos muy ignorantes a veces respecto a cuestiones sexuales. Intentamos explicarlo, intentamos conocerlo, pero a veces tenemos que buscar las personas que realmente conozcan al respecto. El sexo es mucho más que unos órganos circunscritos en una parte determinada de nuestro cuerpo. El sexo es energía procreadora, fuerza creativa, es una carga emocional que sublima. Cuando aprendemos a utilizarla, nos eleva, pero cuando no la entendemos, cuando nos desequilibramos, nos rebaja y nos vuelve inferiores. Por eso la invitación del programa Luces para el Alma en el día de hoy es comenzar a entender lo importante que es tener conocimiento de esta fuerza creadora y utilizarla en ese sentido. Utilizarla en el sentido propio de la palabra amor, para poder usar el sexo cuando realmente tengamos amor y canalizar esas fuerzas que a veces no entendemos por qué se dan en otros sentidos, en sentidos del arte, del compartir con los demás, del trabajo, del estudio. Este es nuestro mensaje en el día de hoy a los jóvenes, a los adultos, padres de jóvenes, para que desde temprana edad comencemos a hacer entender a nuestros hijos lo importante que es el sexo en nuestras vidas, porque muchas veces esas acciones equivocadas orientan equivocadamente nuestras vidas. A la de nuestros jóvenes,
a la de nuestros hijos. Gracias por escucharnos el día de hoy. Quedamos atentos para responder posterior al programa las preguntas que se planteen en este su programa Luces para el Alma. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos. Hasta una próxima oportunidad.